tardes. Estamos aquí con la arquitecta Adriana Palomo para conversar sobre su muestra Senderos Africanos en Argentina 1842-2022. Adriana es una arquitecta y maestranda en la Curaduría de Artes Visuales en la UNTREF. Es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía, es investigadora, coleccionista de fotografía antigua, experta en temáticas vinculadas con memoria social y género. Tiene innumerables exposiciones realizadas en su haber, muchas vinculadas con el trabajo de las mujeres, con las trabajadoras rurales en la Argentina. Y hoy nos convoca esta muestra que pueden ver en When We Return, en nuestra página, sobre fotografía realizada en este periodo que mencionamos, sobre africanos en la Argentina. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal Gabriela? Y bueno, y todo el público que esté viendo. Muy bien. Adriana, ¿cómo surgió este interés, esta posibilidad de poder hacer esta investigación? En realidad, en el curso de mis investigaciones sobre trabajo femenino, fundamentalmente apareció mucho el tema, toda la temática de la mujer afro en Argentina, la afrodescendiente. En relación a las profesiones, ¿no? Entonces, aparte hay un interés personal mío, ¿no? Por una historia familiar. Sí. Y en el 2013 viajé a Sudáfrica porque tengo una amiga que vive allí desde el año 85. Sí. Y bueno, a partir de ahí, por la cantidad de semejanzas que charlando con mi amiga veíamos que había entre argentinos y sudafricanos y todo lo investigado antes, surgió la idea de hacer una exposición sobre afroargentinos. De inmediato conseguimos la entrevista con la curadora del Bensunsan y se entusiasmó muchísimo. Y en menos de un año después estábamos haciéndola en Sudáfrica. ¿Cómo fue esa investigación? ¿Vos ya tenías material? Yo tenía material fundamentalmente teórico y archivos de fotos. No tenía contacto, tenía sí, contacto que podemos tener todos en la vida cotidiana con gente de la comunidad, pero no así muy intenso. Cuando surgió la exposición, nos conectamos con la embajada, con Irene justamente, con la embajada de Sudáfrica aquí en Argentina, se entusiasmaron muchísimo, nos presentaron a algunas personas de la comunidad y fundamentalmente se desató una catarata de contactos a partir del conocimiento con la familia Lamadrid, que es una familia muy respetada aquí en Argentina, una de las familias sexta generación de afrodescendientes, séptima ya debe estar. Y bueno, entonces lo que era una investigación fotográfica y académica se convirtió en una investigación de campo neta. Entrevistas, material, estar horas en las casas revolviendo álbumes fotográficos, en la comunidad caboverdiana, en la asociación caboverdiana. Esta recopilación de fotografías te permite sucintamente, armar qué historia, cuál fue el recorrido, ¿no? Porque de estos descendientes que llegaron normalmente, es decir, yo sé que hay varias oleadas, de hecho tenemos una muy reciente, ¿no? En este siglo, pero si nos remontamos a la historia, ¿en qué momento empiezan a llegar? ¿Cómo es este proceso de asimilación o no, ¿no? A nuestro país, ¿no? ¿Cómo es su participación? Bueno, empiezan a llegar con los primeros esclavos.
Me contaba la gente de la comunidad caboverdiana que Cabo Verde fue durante todo el periodo colonial el puerto de embarque de esclavos. Los recogían, los capturaban digamos, en gran parte de África, y los reunían en Cabo Verde, que era un promontorio de rocas. Sí. Desértico, no vivía nadie, se empezó a habitar a partir de eso, de los esclavos que quedaban varados en esta isla. Claro. Bueno, como en toda Latinoamérica, hicieron trabajo esclavo, bueno, muchos recuerdan por transmisión oral, aún ahora, sobre todo las mujeres, que son las que transmiten la historia, el nombre del esclavista que los trajo, el nombre del barco, el nombre original de la familia, porque se los cambiaban por apellidos españoles. Claro. Le españolizaban la identidad, ¿no? No solo le quitaban la religión, el idioma, sino que el nombre. Sí. Bueno, de eso es impresionante porque mucha gente de la comunidad tiene todo ese registro histórico de su historia familiar. Claro. Solo de la transmisión oral. Cuando el comercio de esclavos en el Río de la Plata, en términos para circunscribirlo, ¿estaba vinculado con el servicio doméstico, el servicio en estancias, con el trabajo de mano de obra intensiva, como podríamos pensar en Centroamérica, en el sur de Estados Unidos o en Brasil? ¿Qué características tenía esta? Bueno, trabajaban en los quebrachales. Ya lo llevaban hacia el norte para trabajar en los quebrachales. Claro. Después servicio doméstico, todo dependía de qué tan fuerte eran, ¿entendés? Claro, sí. Ajá. Entonces, mujeres, niños, en general eran servicio medio doméstico, o los tullidos, los hombres. Igual en el barco esclavista se hacía una especie de filtro, muchos morían en el camino. Sí. Hay evaluaciones que dicen que a América llegaron 60 millones de esclavos. Sí, sí. Sí, sabemos que y cuando. Y esta transmisión que vos sentís, esta oralidad, hace que, vos detectás, estas personas se han mantenido en comunidad después de estos siglos. Digo, las familias son de origen africano de ambas partes, se integraron. No. Obviamente que hay matrimonios mixtos, incluso pasa con los senegaleses y los nigerianos, que suelen casarse con argentinas, sí. Porque vienen solos, no vienen con familia. Sí. Entre otras cosas por el costo del pasaje. Claro. Sí. Y Latinoamérica digamos, fue el destino alternativo cuando los filtros a Europa empezaron a ser muy estrictos. Claro. Bueno, a ver, te cuento, por ejemplo, una anécdota como para que tengas idea de que esto de la integración es bastante ambivalente. Sí. Participan, se integran con la comunidad y todo, pero bueno, hubo a lo largo de todos los siglos y aún persiste, aunque se le da un barniz distinto ahora, digamos, una apariencia, mucha discriminación. Entonces, por ejemplo, esta señora que yo te decía que estaba tratando de localizar por las fotos familiares, para que me dé el ok para exhibirlas, me contaba, ella vivía en Doksú, toda su infancia, su adolescencia, porque Doksú es, como muchos puertos, ha sido punto de llegada de los caboverdianos. Hay caboverdianos en Mar del Plata, en Miramar, en Miramar. Sí.
Entonces hay una comunidad muy grande de caboverdianos que todavía persiste en Doksú. Sí. Y ella me decía, yo le preguntaba, ¿usted se sentía discriminada en algún lado? Me dice, yo en realidad sentí la discriminación cuando salí del barrio. Le digo, pero ¿cómo? Si acá no eran todos caboverdianos, había muchísimas colectividades, una variedad de colectividades ucranianos, polacos, digamos, y caboverdianos eran como los mayoritarios. Después obviamente había españoles, italianos, como en todos lados. Me decía, pero éramos todos inmigrantes, estábamos todos en las mismas condiciones. Yo creo que por eso no había discriminación, ni en la escuela, ni en las... Íbamos todos, por ejemplo, a las fiestas en el club polaco, yo iba con mis amigas polacas, y ellos venían a las caboverdianas. Claro. Bueno, cuando salí a trabajar, ahí empecé a sentir la discriminación. Desde la fábrica, los lugares en los que circulaba. Y hay otra de ellas, que es una profesora, que es una militante muy consciente, ¿no? Y muy formada. Ha escrito muchísimo, ha hecho un trabajo de difusión, ¿viste? De material de difusión muy importante, que ella me dice, yo decidí estudiar para militar, porque yo sentí la discriminación y veía mis amigos, todos cómo la sentían. Ella se formó con dos personajes muy singulares aquí en Argentina. Enrique Nadal, que fue el papá de Fidel Nadal, el músico, Sí. que fue un militante contra la dictadura, y Manuel Nataka, perdón, Blues Nataka, que un sudafricano que vino exilado, que se exilió de Sudáfrica en pleno apartheid, y se conoció a una argentina y se vino a vivir aquí. Tuvieron 3 hijos, los 3 son militantes de la comunidad, más fueron uno de los que más colaboraron. Ahora ocupan, uno está en la dirección del área afro de cultura, el otro hace años que está en la Cámara Argentina de Comercios Sudafricano y Argentina. Que lo de la Semana Argentina, el contacto con el embajador y todo surgió a partir de él.